Agradecemos especialmente la presencia del fiscal general de la Nación, Juan Gómez, el fiscal Negro. Nos acompaña también el jefe de Policía de Montevideo y el director de la Policía Nacional. El motivo de esta conferencia era, por un lado, hacer un destacado reconocimiento y felicitaciones al trabajo coordinado, al trabajo en conjunto de la Fiscalía y de la Policía Nacional, en este caso de la Jefatura de Policía de Montevideo, en la aclaración de los dos homicidios, el del 6 de enero, el 8 de octubre en la Vía Blanca, de Washington Simón, y el del joven, el día 10 de enero, Ignacio Galván. Había un trabajo muy minucioso y rápido en la aclaración tan importante de estos crímenes por parte de la policía con la Fiscalía, que ha dado los buenos resultados que hoy tenemos. Justamente hoy tenemos un segundo clásico entre Nacional y Peñarol en el departamento de Maldonado, y era importante tratar de resolver y que la policía pudiera capturar a los responsables, obtener las evidencias y suministrarle esos elementos de juicio tan importantes a la Fiscalía para que la Fiscalía pudiera hacer su trabajo con los elementos correspondientes y ajustándose al Código de Procedimiento Penal, realizar las formalizaciones que han ocurrido, algunas de ellas en la fecha de hoy. También destacar, y nos parece muy importante, el énfasis que pone la Policía Nacional en aclarar este tipo de homicidios sin distinción alguna de identificaciones deportivas o escudos, con el mismo tratamiento, con el mismo profesionalismo a los efectos de la aclaración de los homicidios y simultáneamente de brindar la paz, la tranquilidad y la seguridad de que todos los uruguayos merecemos, en especial como ha señalado en reiteradas veces el ministro Luis Alberto Heber, de lo que significa el deporte. El deporte es justamente algo para disfrutar, algo para ver en familia, algo para distraernos y que tiene que ser una fiesta y no como algunos interpretan en estos actos de violencia, de barbarie, que condenamos enfáticamente. Me gustaría si el señor fiscal Gómez o Negro quieren hacer alguna también aclaración y luego pasaríamos a preguntas de la prensa. Una muy breve aclaración. En primer lugar, la Fiscalía General de la Nación resalta ese trabajo coordinado entre policía y fiscalía que se señaló el señor subsecretario del Ministerio del Interior. Pero fundamentalmente quiero destacar el compromiso de los fiscales, del doctor Carlos Negro acá presente, pero también de las doctoras Edelman y Mirta Morales en el trabajo coordinado para llevar adelante este tipo de investigación. En el caso del doctor Negro, que estaba en uso de su licencia reglamentaria que solicitó para trabajar y ayudar a aclarar este último caso, y que se inscribe dentro de un compromiso que también hago mención, que se da en otros temas de notoriedad, como lo de la fiscal Lovesio o el fiscal Kieki, quien en la misma situación que el doctor Negro nos han solicitado autorización para trabajar en pleno uso de su licencia anual por el feriado judicial. Digo, eso habla de un profundo compromiso de los integrantes del Ministerio Público, de la Fiscalía, y que no
tengo el agrado de señalar ante la opinión pública. Agrado también por ese trabajo, digo, coordinado, y reitero el concepto porque me parece fundamental que Policía y Fiscalía coordinen sus actuaciones para lograr el éxito en la aclaración de temas tan importantes como estos que concitan la atención de toda la opinión pública. Y el deseo de que nuestra sociedad comprenda que los espectáculos deportivos son fundamentales en nuestras vidas, pero deben ser cumplidos y sin el ámbito de la violencia que debemos desterrar de una vez y para siempre, y con ejemplos como estos de la respuesta del sistema rápidamente, creo que empezamos a caminar en procura de desterrar definitivamente la violencia con acciones permanentes, con la formación de listas de personas declaradas impedidas de concurrir a espectáculos públicos, pero sobre todo con la conciencia que debemos ayudar a despertar en toda la sociedad que la violencia de por sí no gana partidos, no hace mayores adherentes a ningún club y es impropia de una sociedad culta como la uruguaya, y que tenemos el deber de combatir todo tipo de violencia. Por eso era lo único que quería señalar. Bueno, muchas gracias. Estamos abiertos a alguna pregunta que tenga de parte de la prensa. Buenas tardes. Para el fiscal Negro, tal vez nos pueda relatar los hechos, qué fue lo que sucedió ahora que ya están las imputaciones hechas, que pueda contarnos la línea cronológica de lo que sucedió. Bueno, estos hechos empezaron el día 5 de enero con la reunión de varios parciales del Club Peñarol de la zona de la Unión, que se identifican dentro de una barra de aliento de ese club y que aparte pertenecen o tienen un sentido de pertenencia con la zona de la Unión. Se juntan los efectos de concurrir a la Vía Blanca, como todos sabemos es el centro comercial previo al Día de Reyes, en la zona de la Unión, el 8 de octubre. Se reúnen en una esquina, caminan juntos, dentro de este grupo estaban los 4 coimputados del día de hoy, van hacia la Vía Blanca, siempre en la zona de la Unión, se reúnen en un puesto que hay en Gobernador Viana y 8 de octubre, un puesto de estos de feria, que pertenece a una persona que aún no ha sido habida por la Fiscalía. Y ahí se reúnen a consumir bebidas alcohólicas y drogas, cocaína y marihuana, hasta que en determinado momento deciden ir a buscar sillas y otros implementos que les permitiera estar más cómodos durante tantas horas de la noche hasta la madrugada en que termina la feria, que termina cercano a las 5 de la mañana. Van 3 cuadras hacia la zona, en dirección a la zona de Villa Española, a Fray Bentos, concretamente Fray Bentos y Gobernador Viana, donde existe un merendero, vecino, lindero a la casa de uno de los coimputados. Mientras uno de los coimputados, el dueño de casa, ingresa a dejar unos juguetes que había comprado para sus hijos, los demás deciden sacar sillas y otros implementos para llevar a la feria. Cuando esto ocurría, más arriba, en Gobernador Viana y 8 de octubre, pasaba por esa zona el hoy fallecido Washington Simón con su pareja, que habían estado haciendo compras, también estamos hablando ya cercano a la 1 de la mañana del 6 de enero, había estado haciendo compras con su pareja y pasaba por ahí cuando tiene un incidente, un altercado con la persona que estaba a cargo del puesto y que aún no fue a vida, que lo golpea,
sorpresivamente, aparentemente, y estando a sus dichos. Hay que destacar que la víctima declaró en los días previos a su fallecimiento, llegó a hacer una pequeña declaración, es golpeado, él se tiene que ir del lugar, se sintió en inferioridad de fuerzas, en la correlación de fuerzas, se retira. En la escuela Sanguinetti, en la zona de la escuela Sanguinetti, se separa de su pareja y se encuentra con otra persona, parcial del Club Nacional de Fútbol también, que hoy no fue formalizado por estar bajo cuarentena de COVID y por eso no pudo concurrir a la sede, pero tiene orden de detención librada en su contra. Estas dos personas juntas, Simón, el fallecido, junto con esta otra persona que encuentra también parcial del Club Nacional de Fútbol, deciden volver a la zona del puesto de Gobernador Viana de 8 de octubre. En el transcurso de esas cuadras que van y que vienen, es que son avisados los hinchas de Peñarol que estaban en el merendero. Recibe el que fuera formalizado hoy por homicidio, recibe una llamada. Cuando recibe la llamada, emprenden la vuelta hacia la zona donde ya estaban llegando los hinchas de Nacional. No todos, hay dos que quedan más retrasados, pero los 4 coimputados de hoy sí emprenden el regreso hacia Gobernador Viana, uno de ellos hacia Gobernador Viana el 8 de octubre, uno de ellos estaba armado, tenía un morral que contenía un arma de fuego, que es el que posteriormente fue formalizado por homicidio. Cuando llegan a la zona cercana a 8 de octubre, da la orden de pelear este individuo y ahí comienza la riña propiamente dicha entre los parciales del Club Nacional de Fútbol, que hasta ahora tenemos identificados 2, pero que podrían ser eventualmente más, y los parciales del Club Atlético Peñarol, que hasta ahora hemos identificado a 4, pero que podrían ser más. Los parciales del Club Nacional de Fútbol tendrían armas blancas, con las cuales lastimaron a 3 de los hinchas de Peñarol, el homicida, o el que hoy fue imputado por homicidio, y 2 más. Y cuando esto ocurre, también sobreviene el disparo que efectúa el imputado por homicidio, que finalmente hiere a Simón, quien pierde la vida 3 o 4 días después de los incidentes. Con el disparo podemos decir que cesa la situación de riña y quedan heridos de arma blanca en el lugar. En el lugar también se incauta un arma de fuego, se incauta una sevillana, todos con rastros de sangre que están pendientes aún de las respectivas pericias de ADN. Sin perjuicio de eso, tenemos la certeza del autor del homicidio por el propio reconocimiento que efectúa en el día de la fecha sobre su autoría en la audiencia de formalización. Por lo tanto, la autoría por parte de esta persona está ya laudada para la Fiscalía y la discusión en un eventual juicio podrá girar en torno a otros factores, pero no a este. Fiscal, precisamente hoy, luego de esa formalización, los abogados defensores de los imputados en realidad cuestionan su teoría, primero por entender que actuaron bajo legítima defensa, en el caso de Morales, de la persona que hirió de muerte a Simón, y segundo porque también entienden de que no son barra bravas de Peñarol. ¿Qué opinión le merece a usted o qué respuesta le puede dar? Bueno, el primer aspecto refiere a la situación de legítima defensa. Si bien es una materia propia de discusión de juicio, las discusiones sobre legítima defensa se dan ya en el juicio propiamente dicho, parece bastante claro, por lo menos en términos jurídicos, que en un delito de riña, donde hay un enfrentamiento entre 2 bandos, la legítima defensa es incompatible. Cuando hay riña, no hay legítima defensa. Incluso los autores más prestigiosos sostienen que ni siquiera la legítima defensa incompleta podría verificarse cuando hay una situación de riña, que consiste precisamente en 2 bandos que se agreden mutuamente porque tienen la intención de agredirse. Cuando hay intención recíproca y mutua de agredirse, se descarta la legítima defensa. Por lo tanto, entendemos que jurídicamente la postura de la defensa es insostenible. Desde el punto de vista de la segunda parte de tu pregunta, que me decías que era...
Sobre la pertenencia o no a las barras bravas. Bueno, lógicamente pertenecer a la barra brava no implica una afiliación y un carné. No hay un ingreso formal a la categoría de barra brava. Barra brava es una definición muy amplia que engloba a personas de muy diferente tipo, de muy diferente nivel sociocultural, de diferentes edades, de diferentes profesiones, trabajos. Algunos no las tienen, pero otros sí. Hemos tenido casos de barra brava de profesionales que han cometido delitos de homicidio en ocasión de riñas deportivas y también hemos tenido barra brava que no tienen ningún tipo de educación formal. Entonces es muy variada el perfil del barra brava. Lo que los une es una adhesión fundamentalista, fanática, a unos colores deportivos sobre los cuales ellos piensan que vale la pena hacer cualquier cosa, inclusive matar. Eso es lo único que define en términos generales al barra brava. Y en el caso de estos individuos, lógicamente que estaban en un lugar público, uno de ellos tenía un arma de fuego y uno de ellos también dio la orden o la habilitación para pelear contra otro grupo que era del otro cuadro, el cuadro contrario, y que por tal circunstancia delinea o delimita dos bandos claramente identificables. Si hay dos bandos en una riña y uno tiene la camiseta nacional y otro la de Peñarol, creo que en Uruguay nadie puede dudar de que se trata de un delito de riña. Doctor, la pregunta es, el incidente que provoca lo que viene posterior, es decir, cuando Simón va caminando con su novia y tiene ese incidente con la otra persona, ¿se conoce cuál era el motivo? ¿Venía con viejas resillas? Todo hace presumir que esto es consecuencia o las tempestades dejadas por aquel incidente de Santa Lucía, donde claramente el fallecido fue uno de los condenados, donde quien lo acompañaba en la circunstancia, en la vuelta al lugar, también pertenecía a este grupo de condenados por ese crimen de la zona de Santa Lucía, y que lógicamente dos personas vinculadas a tan grave hecho, vinculados al fútbol, que pasan por delante de otras personas también vinculadas al fútbol y que se congregan en base a ese fanatismo por el fútbol y que suelen ir todas juntas con una bandera al estadio que los identifica como barra, la barra de la Unión, lógicamente que todo hace pensar que esto viene atado a los crímenes de Santa Lucía. Una pregunta para, puede ser Maciel o Gómez, viendo lo que acaba de decir el fiscal Negro, que esto puede estar relacionado también al crimen de Fiorito, viendo que este crimen también se lo relaciona con el crimen de Galván, y ya son 3 casos de violencia solo con esto. Usted, Gómez, hablaba de desterrar la violencia con acciones permanentes como la lista y la conciencia. ¿Cómo se puede generar esa conciencia o cuáles son los planes para generar esa conciencia y cuáles son los planes concretos del Ministerio del Interior para solucionar esta situación de la violencia en el fútbol que parece haber empeorado? Vamos a vivir la respuesta seguramente con el señor fiscal. El Ministerio cumple con su función de la prevención, disuasión y represión del delito. En estos casos en particular, el aumento del patrullaje en las zonas donde eventualmente puede haber conflictividad, la aplicación de la ley de urgente consideración, que tiene un capítulo específico sobre lo que tiene que ver con los impedidos para el tema del deporte, y básicamente lo que acaba de ocurrir con este trabajo excelente de la policía en coordinación con la Fiscalía, que es el combate a la impunidad, que estos crímenes no queden impunes, que lo antes posible la investigación llegue a buen puerto, se encuentran los responsables, se obtengan las evidencias, se le suministre a la Fiscalía y ésta pueda terminar exitosamente un procedimiento de formalización como el que ha llevado adelante el fiscal Negro en el día de la fecha, con los imputados que seguramente terminen en prisión. No sé si el fiscal quiere agregar algo más, el fiscal Gómez. No mucho más que decir de que uno acude al sentido común. La ley por sí, los delitos, no pueden resolver de antemano ese tipo de situaciones de violencia. El sentido común y
y la clara respuesta de los organismos que tenían la obligación, policía, fiscalía y justicia, a estos casos, puede marcar que ese no es el camino, porque a través de las formalizaciones y de la sanción penal debe surtir también un efecto de que la gente piense que no es el camino. Y es obviamente una esperanza que uno tiene de que ese sentido común prime en la sociedad, porque quienes tenemos más años íbamos al estadio, estábamos juntos, hinchas de un cuadro, de otro, y no pasaban este tipo de cosas. Y entonces la moraleja de todo esto es que la violencia solo crea dolor, y es buena cosa de que toda la sociedad, los padres, madres, amigos reaccionen y entre todos tengamos el respeto de lo que es un entretenimiento, un partido de fútbol que nos puede durar 1 hora, 2 horas de dolor o de alegría, pero que al día siguiente lleva a todos los seres humanos a continuar con sus actividades normales, con su vida normal, y eso es situar los temas exactamente con el alcance que tienen. No vale una vida, la lesión de una persona, el fanatismo por un cuadro de fútbol. Bien, no estuve en la audiencia de formalización, pero le consulto. Algunos fueron a cumplir la pena a su vivienda. Entiendo que algunos de ellos estaban heridos. Después de que se recuperen, van a ir a prisión. Y otra consulta que tengo para hacerles, si algunos de los imputados, no de Nacional sino de Peñarol, tenían antecedentes penales por violencia en el fútbol. No tienen, ninguno tenía antecedentes penales. Pero respecto a la otra pregunta, corresponde destacar que, en primer lugar, no estamos hablando de penas, estamos hablando de medidas cautelares, de pedidos de, eventualmente, como dice la Fiscalía, pedido de prisión preventiva para quien fuera imputado del homicidio, además de la riña. La Fiscalía pidió la prisión preventiva para él por 180 días, consciente de que había un certificado médico que le impedía ingresar a prisión. No obstante lo cual, la Fiscalía igual argumentó que estaban dados todos los requisitos para que se dispusiera la prisión preventiva y que debía evaluarse su estado de salud dentro de 20 días o un mes. El juez dispuso un mes, finalmente, la evaluación, para luego que ya evaluado nuevamente la salud y permitiendo que ingresara a un establecimiento penitenciario, ahí la Fiscalía va a solicitar que en definitiva pase a cumplir la prisión preventiva por 180 días en un establecimiento penitenciario. Respecto de los demás imputados, la Fiscalía no pidió la prisión preventiva por tratarse de primarios y tratarse de un delito de riña calificada, pero no de homicidio. Era un delito menor en comparación con el de el imputado por homicidio, y pidió sí su arresto domiciliario total por 24 horas, lo cual el juez accedió. Bueno, porque la coautoría implica un concierto para desarrollar determinada actividad. En un delito de riña, imagínese usted, no usted, pero una persona que participa en un delito de riña que está en una pelea, antiguamente se decía riña o pelotera, en el sentido de pelea que no tiene control, donde dos bandos se enfrentan sin saber muy bien quién golpea a quién, en qué momento y cómo. Difícilmente uno sea consciente de cómo pelea el otro, y difícilmente uno sea consciente de que el otro va a sacar de repente un arma y va a matar, o va a matar sin arma, o va a matar con un cuchillo o con una botella. Eso escapa al dolo, a la intención de la persona que está agarrándose a golpe de puño en esa misma riña. Por eso la persona que no participa de la decisión de matar no se le puede imputar el homicidio. Se le podría eventualmente imputar como resultado. Participó de una riña en la cual resultó una muerte, que es este el caso.
Las personas que no dispararon el arma son imputadas de un delito de riña con resultado de muerte. Es una riña calificada, una riña agravada, una riña que tiene un mínimo de 6 meses de prisión. Y la persona que se identifica como autora del homicidio, que tiene la intención de matar, tiene, además del delito de riña en el que participó, el homicidio. Buenas tardes, fiscal. Le consulto. Usted mencionaba que hay personas más involucradas en este caso y la consulta es si están identificadas y queda detener personas. Sí. Y por otro lado, si el arma estaba registrada. Gracias. El arma está siendo objeto de pericias, no solamente sobre su registro, sobre sus condiciones, si está apta para disparar, bueno, apta para disparar está, pero si tiene algún tipo de modificación para generar un daño mayor, etcétera, todas las que el protocolo del análisis de las armas implica. Y también está siendo periciada la sangre allá en el arma para comparar con la del autor del homicidio. Y sí, hay más personas, como se dijo antes, hay por lo menos 2 personas que están identificadas y que van a ser también detenidas, y hay una tercera persona que ya fue librada su orden de detención y que no pudo concurrir por temas de COVID. Una pregunta más general que esto, en cuanto a esta necesidad de persuasión de las hinchadas y de los violentos para justamente evitar este tipo de situaciones. Le quería consultar básicamente al subsecretario y al fiscal general, si no sería pertinente que esa tarea la llevaran a cabo las propias dirigencias de los clubes involucrados. Y en ese sentido quería consultarle si existe compromiso a este respecto, involucramiento de las citadas dirigencias, o si son parte del problema por su propio fanatismo. Como ustedes ya saben, el ministro Heber ha tenido reuniones con el presidente nacional, el presidente Peñarol, para tratar estos temas. Están colaborando tanto en eso como luego en el ingreso a la lista de impedidos de aquellas personas que justamente son violentos. No sé si el jefe de policía o el director quieren agregar algo más sobre este punto. Lo que se puede agregar es que la lista de impedidos es un organismo vivo. Continuamente se está alimentando con los nombres que la Fiscalía nos aporta y con nombres que aparecen en situaciones de violencia. Participan en ella indudablemente la dirigencia, no solamente de los 2 clubes mayores, sino la de los clubes menores y del fútbol en general. O sea, es un organismo vivo y es un organismo que estamos utilizando. El día de hoy en Maldonado se está utilizando el personal de la Unidad de Violencia en el Deporte, que también le cupo una destacada actuación en esta investigación, está trabajando en este momento en Maldonado y estamos recogiendo la información a diario y aplicándola a diario. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque evitando los violentos en el fútbol y por otro lado mandando señales muy firmes de que no hay impunidad, como decía el señor subsecretario y como dice el ministro, decimos que la mejor forma de prevenir los homicidios y de prevenir la violencia es llevar a la justicia a quienes cometen esos delitos. Por lo tanto, prevenimos haciendo realmente una buena represión y para eso es fundamental lo que usted acaba de preguntar. Agregar, porque quedó también ahí en el tintero y con relación a lo que pregunta el periodista, es que hoy la Fiscalía pidió el ingreso de estas 4 personas a las listas de inhabilitados en el fútbol, cosa que ya está en trámite de cumplimiento. Bien, muchas gracias. Bien, último. Más que nada referido a que justamente hoy, hablando de otros temas, se juega un clásico. Querer saber algún detalle a propósito del operativo de seguridad de la policía en Maldonado, teniendo en cuenta que además hay una distancia y que sabemos que hay una correlación de hinchas que van desde aquí hasta allí y que están vinculados con las barras de los 2 clubes, ¿no? Va a ampliar el director de la Policía Nacional, pero antes aclaro que, como ustedes saben, la policía tuvo el desafío de la Conmebol, de esos partidos tan importantes internacionales que por suerte fueron un éxito y dejaron muy bien posicionado al país en la imagen internacional de la organización de eventos de esas características. Tuvimos un clásico el fin de semana y ahora tenemos este evento que cambia la locación, en este caso Maldonado, donde hay cerca de 650 policías abocados al operativo
reforzada el personal de Maldonado con gente de La Valleja, gente de Rocha, detalles que ahora va a dar el director de la Policía Nacional, y una planificación estratégica de parte de la policía para tratar de brindar las máximas garantías y las máximas seguridades para que sea una fiesta como se merece el espectáculo deportivo. Director. Bien, le quiero decir que el evento deportivo que se va a llevar adelante hoy, para nosotros no empieza a las 19 horas. Empezó ayer, es el antes, el durante y el después. El operativo policial está desplegado ya desde ayer para ver las personas que se han desplazado de diferentes partes del país, sobre todo Montevideo, de una y otra hinchada, aplicando controles en ruta, controles en el propio Maldonado, controles en la noche de Maldonado, ayer lo subieron. En el día de hoy se está controlando la asistencia, la afluencia de público al estadio. Las personas que no entran al estadio también están siendo controladas y luego el disloque, cuando termina el evento, el regreso de cada uno de ellos a sus casas o a sus departamentos. O sea, el operativo en general tiene afectados 650 policías, como lo dijo el subsecretario, no solamente la fuerza de Maldonado y Guardia Republicana sentada allí, sino que departamentos limítrofes han apoyado con recursos, además de la Dirección de Investigaciones, y vuelvo a resaltar con la unidad que se encarga de violencia en el deporte, que hace un gran aporte en esto. Este operativo, hasta ahora, que faltan un par de horas para el partido, hasta ahora está dando muy buen resultado. O sea que el antes vamos bien. En el durante creo que también hay las medidas de seguridad adecuadas, y en el después estamos convencidos de que lo va a haber también. Estamos trabajando para eso. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.